pero algo que yo admiraba muchísimo de él es la sabiduría que él tenía. Él, de hecho, su historia desde muy chico y tuvo una infancia muy, muy difícil. ¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo en su episodio número 33, si no me equivoco. Y hoy tenemos un podcast especial porque un podcast va a ser un podcast muy místico, contrario a lo que los tengo acostumbrados. Y hoy tenemos como invitada nada más y nada menos que Ana Karen. Ana, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto, muy feliz. Oigan, qué increíble. Es el podcast 33. Estoy muy conectada con el número 33 y aparte también tengo 33 años. Ah, qué bien, Súper qué místico, bien. entonces sí, estamos totalmente en sintonía. Ok, ok. Bueno, llegamos a ti porque te das sesiones de luz con Pandora Star. Platícanos, antes de llegar a ese punto, ¿cómo llegaste al mundo, a todo este mundo místico? ¿Qué te trajo ahí? Ok, bueno, pues mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí por esta invitación. Yo llegué a este mundo espiritual, claro que por crisis, por situaciones muy densas y muy oscuras que tuve en mi vida. Anteriormente, hace algunos años, yo me la pasaba mucho en el ambiente de temas de alcohol, exceso de alcohol, cigarros, mala alimentación. Tenía mucha ansiedad, mucha depresión y sentía muchos vacíos. No le encontraba sabor a la vida. Ujú. No sabía ni por qué estaba aquí ni para qué. Y simplemente había huecos y había como vacíos muy, muy grandes. Yo siempre también tuve mucha la sensación de que no pertenezco a este planeta o no me siento así. Entonces yo creo que muchas personas a algún punto de su vida a lo mejor se sintieron como un, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y a mí era un tema que me retumbaba mucho, ¿no? Era todos los días. Sí, a todos los días. Entonces, simplemente también me sentía como viviendo en el día a día como estilo zombie, ¿no? Pues ya Ujú. total, paso muchas situaciones, llego a, a fondos muy profundos y, y empiezo como, bueno, haz de cuenta que la vida me lleva con personas, con situaciones y cosas para encontrar un poco de paz. Entonces, ya que voy como encaminada a esta tipo búsqueda espiritual o búsqueda de la conciencia, es cuando empiezo a ver que hay otras alternativas para yo sentirme mucho mejor, en pocas palabras, ¿no? Ujú. Entonces, llegó un punto de la vida donde hubo un quiebre en mí. Yo me la pasaba, por ejemplo, con muchos psicólogos, terapeutas, con chamanes, brujos y muchos tipos de terapias alternativas, ¿no? Ujú. Entonces, hubo un inter donde me llevaron a un psiquiatra y ya, ahí fue donde reventó todo porque me dijo cosas muy fuertes, muy densas, así, ¿sabes qué? Tú no tienes arreglo, tenemos que medicarte y ya esto es común para siempre. Entonces yo había algo dentro de mí que no era verdad, pero a la Ujú. vez yo sabía que había otra alternativa natural, o sea, Ok. Entonces, con la medicina tradicional, vamos a llamarle un psiquiatra, te dijeron, exactamente. tienes que estar medicada toda la vida. Ándale, exactamente. Haz de cuenta que me dijeron, tú tienes que estar medicada de por vida y yo la verdad, yo no soy muy fan de los fármacos, o Ujú. sea, yo evito mucho tomarlos, yo de preferencia si lo llego a hacer es porque ya estoy en una situación muy mala o de plano ya porque lo necesito. Ujú. No estoy peleada con ello, pero prefiero marcar como un poco de distancia, porque yo, en este camino también, en esto que he aprendido es que más del 90% de las enfermedades son por emociones no resueltas. Ujú. Entonces yo sabía que había algo dentro de mí que tenía que sanar. Ok. Entonces llegó la crisis y luego te medicaron y ¿qué pasó después Ok, de ahí? ahí rompí con todo y me conecté con mi ser supremo y le dije, por favor, ayúdeme, sé que hay alguna alternativa, sé que hay algo más que eso. Ese día yo lloré muchísimo, me acuerdo muchísimo cuando salí del consultorio y sentí así como que se me caía el mundo, ¿no? Ujú. Entonces llegué, le pedí a Dios, al universo, dime otra opción más, otra alternativa y días posteriores fue cuando me presentan a una persona y ya esa persona llega
nos juntamos Ujú. y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Yo comparto ceremonias con plantas ancestrales y sientes el llamado, adelante, están tales fechas. Yo en ese entonces tenía un ligero conocimiento de esa onda, pero había Ujú. un llamado fuerte de mí. Dije, pues va, yo no sé qué rollo, pero si hay esa alternativa para ayudarme a sanar este vacío, este hueco Ujú. que hay en mi alma, pues va, ahí estamos. Y así fue como empecé a profundizar y a conocer más un poquito de eso. Ok. Era eso que a lo que fuiste era algo así como hongos o algo así. Primero empecé con las plantas más ruditas, más fuertes. Empecé con el sapito, con Con el el bufo sapito. alvarius. Ajá. Empecé con el sapo, empecé con otras más, con peyote, luego con samadhi, que es el pescohuite, Ujú. y ya después empecé con los honguitos. Ah, ok, ya después Con ya los más niños tranquilo. santos también les llaman ese Niños nombre. santos, no sabía. Sí. Ok. ¿Y cuál fue tu experiencia? A ver, platícanos con, por ejemplo, con el sapito, ¿cómo fue? Ok, con el sapito fue muy interesante porque lo primero que me enseña fue un demonio simbólicamente que Ujú. representaba todo mi enojo desde que yo llegué a este plano, a esta tierra. Yo, de hecho, desde que llegué, desde que estaba en el vientre de mi mamá, yo realmente no quería llegar aquí. Estaba muy enojada porque yo no quería aterrizar aquí. Yo decía, no, es que no me lleven aquí. Y justamente en esa ceremonia me muestran a ese ser, pues sí, es como es la entidad del enojo, Ujú. entonces simbólicamente me lo representan y fue como, hijo, qué horrible es estar enojado, ya sea con la vida, con situaciones o con personas. Y fue un enfrentamiento así bien duro y fue como ok, se los juro que a partir de ahí dije, el día que me enoje, súper bien, voy a darme el permiso, voy a sentirlo, pero no me lo pienso quedar. ¿Alguna vez no has intentado pintar eso que viste? No, fíjate que no, pero sí sería muy interesante, que de hecho una de las cosas que me encanta hacer es pintar, Ujú. pero Ok. sí estaría muy interesante hacerlo, la verdad es que sí. Me diste una muy buena idea. Ok. Entonces después de eso ya como que ya no te tragabas el enojo, ya si algo te molestaba, Sí, era lo... vivirlo, o Ujú. sea, aquí es muy importante vivir todo tipo de emociones porque somos humanos, o sea, por más que sientas el enojo, um, la tristeza, la ira, cualquier cosa, o sea, vívelo, más no te lo tragues, más no te lo guardes, más no te lo quedes reprimido. Eso es lo Ujú. importante, o sea, vivirlo, más no guardarlo. Y por ejemplo, después de eso, hubo así como situaciones donde antes te lo guardabas y ahora ya después de eso lo sacabas. Cuéntanos algún ejemplo de una situación. Ok, perfectamente lo puedo platicar alguna vez con unas de mis parejas, o sea, Ujú. con una pareja, ¿no? Pues prácticamente situaciones que me hacían enojar o enfadar, entonces ya lo veía de otra forma diferente, era simplemente ver a esa persona y decir, ay, perfecto, tú eres un espejo o eres simplemente un personaje que me está representando algo para yo poder como sanarlo y transformarlo, o sea, transmutarlo. Entonces, yo cuando sentía enojo era como los niños chiquitos, ¿no? O sea, decía, ¿sabes qué? Tiempo, kinkis, Ujú. voy a, pues sí, voy a como guardarme en mi espacio y ya no, pues yo me enojaba, o sea, expresaba todo eso sin afectar a la persona, porque yo sabía que este enojo tenía que hacerme responsable yo, o sea, Ujú. lo tenía que lo trabajar en mí, no sin afectar a la otra persona, porque simplemente esa persona iba a representarme eso para transmutar. Ok. Ujú. No, ¿cómo se dice? No gritabas en la almohada. Ah, claro, claro. Algo que también, deja tú de la almohada, o sea, ponía música, todo lo que da cuando estaba manejando en mi camioneta y ahí gritaba, o sea, porque era más a gusto gritarlo a todo pulmón que, por Ujú. ejemplo, aquí en mi departamento, ¿no? Porque pues se escuchan los vecinos y así, entonces
o bueno, con la almohada, ¿verdad? Pero era más sabroso como en la calle, en el carro, con la Sí. música, con los vidrios arriba y ¡ah! Sí. Sí, Fíjate que yo una vez lo he hecho. Y sí, como que sí se saca el FUA, como le dicen, sí sale. sí. Y también algo que de repente, cuando estaba muy enojada también o con algún colchón así, si era mucho enojo, le golpeaba, o sea, golpeaba como para sacar eso. Sacarlo Entonces, físicamente. sí, exactamente. Entonces, todo lo que te funcione sin hacerte daño, pero con el hecho de que lo vivas y lo saques, ya estás del otro lado, hasta que te canses, hasta que te hartes, hasta que digas, ok, ya, hasta aquí, ya, o sea, ya me cansé hasta de enojar. Sí. Ok, ok. Aparte del enojo, ¿qué otra emoción por ahí te tocó en esas experiencias? ¿O era Am, tu Sí, o principal? sea, el sapo me enseñó eso, entonces fue como algo muy fuerte para mí, pero a la vez fue muy bello porque pude entender, se me empezaron a acomodar como los rompecabezas, ¿no? Y pude entender, dije, ay, claro, o sea, por esto y esto y esto, yo en ocasiones de mi vida me sentía así, pero pude ver como de dónde venía este enojo, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue cuando empezó a encuadrar todo. Ok. Sí. Platícanos un poquito también del peyote. ¿Cómo fue, por ejemplo, con el peyote o fue algo casi Ok, similar? con el peyote la verdad es que no conecté muy profundo con el peyote, sí tuve como mi purga y todo, yo no sé qué, como dice una canción, a veces cuando estamos ahí en ceremonia no sabemos que estamos sanando, pero sabemos que algo estamos sanando. Ujú. Entonces fue como un momento de purga, solté, liberé, pero me sentía bien y ya después fue como más tranquilamente. Ah, ok. Ajá, se fue Entonces, con no, el ¿cómo se dice? peyotito. No lo sentiste tanto en el momento como con el sapito. Sí, sí, o sea, el sapito fue como, lo pude ver, identificar y con el peyote fue simplemente más físico. Ujú. Ajá, fue más físico. Ok. Y por ejemplo, o sea, nunca te pusiste a pensar de que, por ejemplo, tú tenías problemas, me dices, con alcohol. Sí, Y luego no era así como meterse en otro problema. Dímelo a mí no, que yo no sé nada sí, de todo esto. no, fíjate que, bueno, ya después de varias ceremonias que he Ujú, tenido, pude identificar perfectamente y qué padre que tocamos ese tema porque me ha tocado ver, o sea, pues yo fui parte de, ¿no? Tomar mucho, ir a las fiestas de la peda, todo ese rollo, ujú, pero era como voy a tomar tanto para dopar, para dormir este vacío, este dolor tan profundo que siento en el alma. Entonces, si me alcoholizo en exceso, ya no voy a sentir eso que me duele, voy ujú, a taparlo. Pero lo peor era de que ya terminando la fiesta, el desmadrito, pues ya sabes, la cruda, todo ese rollo, ¿no? Y después, días posteriores, estaba peor, o sea, emocionalmente era peor, ujú. peor. Y luego la cruda moral, ¿no? La También. cruda moral, exactamente. Entonces, sí, sí, fue todo un proceso, pero ya con esto que voy viendo de ese vacío, o sea, que voy sanando esa raíz, Ujú, que lo logro ver, identificar para sanarlo, fue como, órale, qué padre, o sea, ya no es necesario embriagarme, tomar alcohol en exceso. Y si lo llego a hacer es, lo disfruto rico, una copita de vino, un drink padre, rico, pero es disfrutarlo, ujú. más no dale, 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 o sea, tomar y pistear y pistear y pistear hasta ya no sentir nada o simplemente perder el control. ¿Sí me explico? Sí. Ujú, Y por ejemplo, cuando estabas superando esa parte del enojo, sí, tuviste algo así como, ¿cómo le llaman? Como cierres así, no sé, con tu familia, con alguna pareja, etcétera. O sea, de que conmigo misma, casi siempre fue contigo misma. sí. Ok, a ver, platícanos un ejemplo. Ok. Yo, por ejemplo, estoy muy conectada con los honguitos, ¿ok? Ujú, Puedo decir que prácticamente son las ceremonias que yo hago para mí. Entonces, ahí yo me he conectado mucho conmigo misma, con algunas vidas pasadas, con parte de mi historial, de, ejemplo, cosas que me han
dolido tanto internamente que no sabía de dónde venía. Entonces, haz de cuenta que el hongo llega contigo y te enseña, Ujú. ¿sabes qué? A lo mejor esto que viviste fue por este episodio de tu vida o fue porque experimentaste esto o en alguna vida pasada, ¿no? O sea, tuviste esta situación. Entonces, cuando me llevan a ciertos sucesos, fue como un verlo y fue como, ah, ya sé de dónde viene esto. Y es cuando ya me caí el 20 y ya es cuando me pongo en acción para sanarlo. Ok, ok. Fíjate que yo únicamente he probado hongos y es una vez. Ok. Igual así muy, muy tranquilo. Y aquí, por ejemplo, ¿fue en forma ceremonial o fue en forma recreativa o fue como algo tranqui en tu casa? No, Porque fue también en mi tenemos. casa, algo así tranquilo. Ok, Y pues sí estuvo, pues a mí se me hizo interesante porque era la primera vez, ¿no? Como que, y de hecho siento que yo digo que como que renací en ese momento sí, por lo que vi. Bueno, en mi visión, pues, en el hongo estaba renaciendo. sí, Entonces, hazte cuenta como que yo iba, sí, naciendo, ¿no? Saliendo de mi madre, este, pero lo veía todo y estaba consciente. sí. Ah, qué bello. Sí, a mí también me han pasado muchos episodios muy, muy bonitos, muy, muy fuertes también. Me han llevado a mis partes más oscuras. Me han llevado como, pues, a ver ay, esas partes donde más me han dolido, Ujú. pero me ha encantado porque son las veces que son las situaciones donde más he sanado eso. Por ejemplo, para un principiante como yo, ¿cómo le recomiendas que empiece a entrar al mundo espiritual? Ok, al mundo espiritual en general, Ajá, sí, en general. pues mira, lo que me pasó a mí fue como sentir un llamado del alma, como dicen. Ujú, Simplemente a veces hay situaciones que o ya no toleras más, o que ya estás cansado, o que ya estás rendido, o simplemente situaciones que dices, ya no quiero esta vida, o ya no quiero estos hábitos, o ya me pesa hacer esto, quiero algo más, quiero un cambio diferente. Entonces, cuando tú lo identificas por primera vez, o sea, que lo haces consciente ujú. y le das la orden al universo, a tu ser superior, es cuando ahí justamente te llegan las personas, te llegan los eventos, los retiros y se te empiezan a acomodar las cosas como de una forma muy mágica. Ok, ok. Ok, yo no estoy muy familiarizado con todo esto, entonces veo, por ejemplo, aquí en tu, ¿qué es tu oficina o es tu sala de terapias o cómo le llamas? Pues yo le puedo llamar un espacio de bienestar y de placer para compartir y sanar en comunidad. Ok, ok. Por ejemplo, veo que me dices que son los chakras. Platícanos un poquito de los chakras. Ok, los chakras son puntos de vórtice Ujú, energéticos que tenemos en ciertos puntos del cuerpo. Tenemos muchos chakras, pero los principales son 7. ¿Ok? Son 7. Entonces, cuando ella es Luna, mucho gusto. este, Cuando hay alguna emoción que está bloqueada o atorada, es cuando ese chakra como se detiene y es cuando empezamos a sentirnos un poquito mal o es cuando llegan los miedos o los enojos que están estancados. Entonces cada chakra representa tanto cada ciertas emociones y ujú. ciertos mm, dolores físicos también en especial. Pero así una gama general, pues, cada uno tiene como su función principal. Ok, entonces platícanos ahora sí un poquito de las, no sé cómo llamarles, de las sesiones que haces aquí o de las... De las sesiones con Pandora Star. Ok, Ajá, perfecto. platícanos qué es que podemos esperar. Ok, justamente, pues miren, bueno, pues ya para cerrar el tema de las plantas ancestrales, Ujú. yo hace pocos años entré en este mundo y ahí fue ¿Cuánto hace que donde, entraste? como hace, ya de lleno, como hace 4 años 4 años. justamente, ajá. Ok. Entonces ya cuando empiezo a entrar en este mundo es cuando ya por fin
empiezo a ver como soluciones rápidas, ¿no? Ejemplo, las veces que yo iba a una ceremonia, Ujú. era como tener 50 terapias en una sola noche. Entonces, Ok, para mí como eran, 50 terapias de psicólogo sí, de normal. psicólogo, de terapia, exactamente, en una sola noche, porque empiezo a saber como esas respuestas que yo muchas veces me había cuestionado, pero durante muchos años, o sea, de toda Ujú, la vida. Entonces ahí es cuando yo empiezo a, a sentirme mucho mejor, porque empiezo a ver esas raíces de esas enfermedades, entre ujú. comillas, que yo tenía, de esos atores que yo tenía. Entonces, cuando empiezo con todo esto, dije, wow, o sea, qué forma tan más hermosa Era y como, ¿sí más viste la eficaz. película de Sin Límites? Era como la pastillita. Ándale, ándale, exactamente, prácticamente así. Todo ese tipo de películas las pintan mucho como ficción, pero realmente si nos ponemos un poco más en la mente abierta, Ujú. es prácticamente una realidad. Ok, Sí, ok. entonces pues ya termino con esto. Y ahí en ese inter, justo como en marzo, fue cuando me llega Pandora Star. Ujú, Pandora Star es un aparato de luz de alta tecnología que justamente te ayuda a estimular, a conectar con la glándula pineal, con el tercer ojo, ujú. que está aquí en el centro, justamente. Entonces, haz de cuenta que yo lo visualizo como una lenteja chiquita. Entonces, cuando se emite esta luz, se prende, es como una llamita que se prende. Al activarlo, se conecta a través de los párpados y se conecta en todo el cablerío que tenemos aquí, en todo el cerebro, en Ujú. toda la parte de la red neuronal. Y yo lo visualizo como si se encendiera un árbol de Navidad, o sea, todos los foquitos se prenden. Y prácticamente el cerebro, si lo pudiéramos ver en otras dimensiones, en estados psicodélicos, yo lo vería así como puros foquitos Ujú. prendiéndose. Entonces, a la hora como de prenderlos, todos esos químicos de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, de cuenta que se activan. Y es por eso que este, ya la persona después de la sesión va sintiéndose bien, relajada, con más claridad, con más paz, pero también hay personas que llegan a sentirse más sensibles o a personas que llegan a irritarse como un poquito en su día a día. ¿Por qué? Porque es tanto energéticamente que se mueve emocionalmente, Ujú. que ya si hay muchas emociones, que ya es momento de liberar, pues haz de cuenta que te mueven. Es como si eh, hay una hay una caminata y pues tú no quieres caminar, yo te digo, vente David, ándale, y te jalo y tú, ay, no, 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 ¿sí sabes? Ujú. Entonces es como de sí o sí, ya es tiempo de moverte. Entonces tiene esas dos funciones, pero empuja a la persona para que ya suelte eso. Por ejemplo, las personas que, no sé, que por ejemplo toman el sapito, el honguito, Sí, este, no es también que ya están buscando, pues algo, ¿no? O la mayoría lo hace así por recreación. fíjate que son de las dos cosas. Cada vez hay más personas que ya están, o sea, que quieren sentirse bien, ya muchas personas están buscando otro tipo de alternativas Ujú, y claro, como todo, hay personas que dicen, nomás por curiosidad, o a ver qué se siente, o a ver qué rollo. ujú, Y hay otras personas que realmente van con la intención de querer sanar eso, que dice, ya, o sea, no sé, ya me quiero liberar de esto que me está cargando, que me está enfermando, que me está pesando. Entonces es cuando van, pero de hecho las experiencias como de este dos tipos de categorías son mundos muy diferentes. sí. Sí, no, porque si ya vas porque necesitas tal vez, si ya vas buscando una respuesta, pues tal vez lo encuentres. Si nomás vas a ver qué pasa, pues no, no vas a Sí, encontrar. sí, exactamente. Entonces, sí, es muy diferente la experiencia. Ok. Por ejemplo, cuando tú has dado ese tipo de terapias, ¿qué es lo más, digamos que lo más extremo o lo que más recuerdes de una persona? Tanto en ceremonias o con Ujú. la Pandora. En las dos. Ok. Este.
con la Pandora fue a un doctor Ujú, que justamente tenía como 3 días sin dormir, pero se había empastillado. Cuando yo doy las sesiones de Pandora, siempre les doy una carta responsiva. Entonces ahí les pongo, esta sesión no es apta para personas principalmente las que tienen epilepsia, no puedes ir a la sesión de Pandora si has consumido algún tipo de droga o de alcohol. ujú, Las personas que tienen esquizofrenia, que tienen así como una situación muy, muy extrema, ¿no? Ese tipo de cosas. ujú. Entonces, este doctor no nos comentó nada, o sea, no omitió esa parte de que no había dormido lo suficiente, pues Ujú, prácticamente estaban todo pastillado. Entonces, cuando tuvo la sesión fue como, empezó así como que a sentirse mal, ya le quitamos la Pandora ujú, y fue como para él como un válgame porque fue electricidad, electricidad, o sea, choc y choc. Entonces ya platicando con él y todo, pues, ¿qué onda? Dime qué pasó y todo. Y ya después la persona que lo había acompañado ujú. nos dijo, es que este cuate tiene días sin dormir. Ay, qué bonito y que gracias por avisarnos. Entonces, sí, a la vez fue como muy irresponsable, ¿verdad? Ujú, Pues, de su parte, pero a la vez sí fue como, ay, güey. Pero fuera de ahí, o sea, si no tienes nada de eso, no te pasa absolutamente nada. Al contrario, todos salen muy contentos y muy agradecidos. Ok, ok. Bueno, pero platícanos, por ejemplo, después de la sesión que, sí, no sé, cómo, qué descubrieron o qué te Ah, ok, dijeron, qué. va. En las sesiones de Pandora, la verdad es que hay experiencias de todo tipo. Ujú, Y es bien curioso porque se pone el aparato, es el mismo programa, la misma luz, el mismo espacio, el mismo playlist en todos. Entonces, cada quien es un mundo, cada quien tiene información distinta y cada quien va a tener que sanar y lo que corresponda ver en su proceso, ¿no? ujú, Hay personas que me dicen, ay, no, estuvo muy rico, vi colores y me relajé muy suave. Hay otras personas que me dicen, no, yo me conecté con otros seres, me llevaron a otros planos, vi a unos seres como ovnis o extraterrestres. O también hay personas que me dicen, no, yo conecté con mis ancestros, yo conecté en vidas pasadas, yo conecté con un ser trascendido. ujú. Entonces, cada experiencia es un mundo, o sea, es un mundo. Hay otras personas que me dicen, no, yo conecté con mi niño interior o simplemente me llevó a mis fases de A la infancia, infancia. ajá, o simplemente hay personas que se la pasaran llorando, llorando, y porque estaban sintiendo y se daban como esa oportunidad simplemente de sanar, y era algo que necesitaba como su cuerpo, su alma, ¿no? Llorar y llorar y ya después terminaban y fue como que, ay, qué rico. Entonces, Ujú. cada experiencia con Pandora realmente va a ser súper diferente y con cada persona va a ser un mundo. Sí, totalmente. Y eso pasa con Pandora y en las ceremonias, o sea, súper diferente. Diferente. Sí, Ok. Fíjate que sí, yo por ejemplo lo noto en el podcast, sí, que digo que cada quien vive en una realidad diferente. sí. Sí, es así totalmente diferente. Ok, platícanos un poquito eso que me decías de ¿cómo se dice? Conectas con los ancestros. Sí, Cuando yo tomé el hongo fue más o menos lo que me pasó. sí. O sea, como que digo que yo, no sé, volví a nacer o no sé si volví a una vida pasada donde yo estaba naciendo, pero como que había una vida así como con los aztecas o los mayas, algo así. Ok, súper. Entonces, platícanos qué es eso de conectar con los ancestros Ok, o cómo lo has tú vivido. ok. Haz de cuenta que cuando conectamos como en vidas pasadas, toda la información álmica de vidas pasadas que tenemos se encuentra en nuestro ADN. Ujú, Entonces, cuando tenemos esa experiencia con las plantas, nos llevan a estados, en otros planos dimensionales, que nos ayudan a salir como de la realidad, y ahí es cuando conectamos con alguna vida especial en una vida pasada, ujú, y es cuando das de cuenta que es como un sueño, como si te
remontaran a ese episodio que en esa vida supongamos, ¿no? O Ujú. sea, yo, por ejemplo, en vidas pasadas, yo sufrí muchísimo, muchísimo de abusos, violaciones y ese tipo de cosas, bastante. Entonces, en el tema de bueno, con mis ceremonias personales me han llevado a conectar con esa vida que de hecho ahorita actualmente pues me doy cuenta del por qué, por ejemplo, en algo personal y lo comparto abiertamente, yo sufría mucho de cólicos. Cada que llegaba mi lunita, mi Ujú. regla, era un dolor insoportable, así que moría de cólicos. Yo ahí sí tenía que tomarme como 6 a 4 pastillas por día, ese día especial que me llegaba porque era demasiado el dolor. A veces era hasta que me tumbaba o sea, vomitaba del dolor así prácticamente, ¿no? Entonces, eh, en algunas ceremonias me pudieron llevar como a esas vidas pasadas y con mis ancestras, con mi linaje femenino, donde yo pude ver que era mucho sufrimiento el ser mujer. Entonces prácticamente a mí simbólicamente me dolía mucho ser mujer. Mm. Entonces en esta vida llegan mis cóligos para decirme, oye, es que duele ser mujer, entonces te voy a poner este dolor para que veas como todo el historial que hay Sí. atrás. ¿Sí me explico un poquito? Entonces prácticamente Por eso dices que, por ejemplo, tenías mucho enojo y que, por ejemplo, que tú sentías que no querías nacer. sí. Con eso lo conectas. Sí, también con eso, yo con el tema, te digo, pues en especial, yo toda la vida también sufría de cólicos, ahorita ya no, y festejo por eso, pero justamente porque tuve un camino, tuve un proceso muy, muy profundo, donde tuve que indagar y con el tiempo fui descubriendo eso, o sea, eh, fue mucho lo que sufrió mis ancestras, mucho, mucho, y pues yo llevaba toda esa información Ujú. y hice como lealtades inconscientes para decir como, ok, yo voy a pertenecer a este clan y yo también voy a ponerme como la camiseta de que, ay, qué dolor ser mujer, Ujú. vamos a sufrir, entonces, algo así. Por ahí va. Ok. Ajá, por ahí va, sí. Ok. Y ya después de todo, bueno, de todo eso, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Cómo lo Sobre ves? ser mujer es doloroso. Ay, no, al contrario. O sea, ahorita ya estoy en una fase de mi vida donde puedo decir que amo mi vida, realmente amo donde estoy, amo lo que tengo, disfruto mucho vivir. También este camino me ha enseñado que solamente vengo a disfrutar, a amar, a abrir el corazón, a servir. Ujú. Tengo así un panorama de 360 grados. Amo ser mujer, cada día trato de conectarme con mi energía femenina y justamente, o sea, es todo lo contrario en verdad. Amo ser mujer y disfruto mucho ser mujer. Ok, ok. Qué bien, qué bien. Sí. Este, ok. Platícanos, un poquito de alguna, me dices que son sesiones, ¿verdad? ¿Alguna sesión que te haya traído, que te traiga algún recuerdo interesante? Con los honguitos, con Ajá. Pandora, porque he tenido de los Con, dos. con Ok, cualquiera. va, mira, con Pandora algo que se me hizo muy interesante y sí fue súper místico. Am, yo cuando estaba chica, todo lo que fue primaria hasta la secundaria, estuve en una escuela católica, Ujú. en una escuela legionaria. Ujú. Entonces, ahí el tema del catolicismo, pues me lo remarcaron mucho y así. De hecho, yo me cuestionaba mucho. Como te estuve platicando desde un inicio, donde tuve muchos crisis, muchos rollos, yo me empecé a enojar con Dios muchísimo. Y como me habían pintado desde un inicio el tema de la De la religión y religión. le decía, a ver cómo, pues de aquí ve cómo estoy sufriendo y lo que traigo. Entonces fue un choque. Entonces, en pocas palabras, yo estaba enojadísima con Dios. Así que en especialmente con el Maestro Jesús. ¿Ok? Entonces,
cuando salgo ya de esa escuela y todo y pasa tiempo, pues ya para mí Jesús era de que "Ay, pues yo no sé qué onda con este cuate, pero pues, está bien ya, como la paz, pero hasta ahí". Ujú. Entonces, un día que tuve una sesión de Pandora, justamente fue en abril, fue en la temporada de Semana Santa. Tuve una conexión y tuve un viaje muy profundo donde me remontaron y me llevaron a una vida pasada en esas temporadas de la temporada de Ujú. Jesucristo, o sea, justamente en las temporadas del Via Crucis y todo ese rollo. Y fue un viaje, fue algo que sigo sin creérmela todavía y fue algo que me marcó muchísimo porque yo era parte del pueblo y era de las personas que le echaba piedrazos Piedras. a Jesús cuando estaba pasando con la cruz, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces yo era parte de ese grupo, pero antes de eso me habían llevado a que Jesús era un buen amigo que me había enseñado cosas muy, muy bellas y Jesús, por ejemplo, en este caso era una persona que sabía mucho de la metafísica, o sea, es un máster de metafísica que justo en este tiempo lo supe, porque pues cuando estaba en mi religión, Ujú. catolicismo, pues, Sí, nunca te no. dicen eso exactamente. Entonces me llevaron como a esa parte de que, oye, pues yo fui tu amigo y yo te di como hasta unas técnicas o como para ayudarte a sanar, ¿no? Ujú. Y fue increíble porque son de esas emociones y sensaciones, esas cosas que la verdad es muy difícil de platicar, pero lloré como Magdalena, porque sentía a la vez una paz y algo, una conexión. Cuando te reencuentras con un gran amigo y cuando, ejemplo, si se enojan y luego se topan y se dan mucho gusto y hacen las paces y así, Ujú. esa sensación de que ya, hermano, ya pasó todo y aquí estamos. Haz de cuenta que me entró ese feeling bien cañón y empezaba a ver así, o sea, muchísima luz, eh, mucha luz hermosa, divina, que no sé cómo explicártelo. Es Entonces, difícil ponerlo en sí, sí, palabras. exactamente. Y para mí fue algo muy fuerte y para mí fue como el primer reencuentro así bien hermoso que tuve con el Maestro Jesús, Ujú. que la verdad ni por aquí llegué a pensar eso o a imaginármelo. Entonces me agarraron de sorpresa y fue una experiencia que, wow, fue súper fuertísimo, pero muy reveladora y muy, muy bella. Ok, ok. Ahorita, por ejemplo, la luz de Pandora, me dices que es algo tecnológico. ¿Tú cómo crees cómo ves el futuro? A ver, vamos a futurear. Ajá. O sea, ¿cómo crees que la tecnología puede impactar todo este mundo místico de... Ok, pues mira, yo lo visualizo como todo, siempre va a haber dos caras, Ujú. tanto la parte de la tecnología como la parte de la naturaleza, ¿no? O sea, depende mucho de ti. Si tú lo usas a tu favor, te va a ayudar bastante, pero de lo contrario, te va a traer muchos problemas. Ejemplo, ¿qué pasa con redes sociales, no? Si tú le sabes muy bien a tus redes sociales para comunicarte, ya sea con amigos o con tus clientes y cosas así, o sea, si tú lo sabes usar bien a tu favor, Ujú. va a ser una chulada. Pero si tú lo haces como para afectar o dañar a otras personas o a ti mismo, así de terrorífico te va a ir. Sino para, si lo haces para, ¿cómo se dice? Para salir del mundo, como que para, o sí, incluso para olvidarse de los problemas, ¿no? Te pones Sí, ahí sí, y se te olvida. exactamente. Entonces va a ser como todo, o sea, hay que usarlo como de una forma consciente, de una forma equilibrada. O sea, siempre cuando hacemos las cosas, independientemente de si es con o si tecnología, si tú lo Ujú. haces de una forma balanceada y equilibrada para el bien de ti y de los demás, va a ser una herramienta perfecta, sea cual sea. Ok. Por ejemplo,
por ejemplo, yo que no estoy nada metido en este mundo, Sí. incluso un poco escéptico, siempre he sido. Este, ¿Cómo me recomiendas entrar? ¿Qué debería de, de hacer primero, etcétera? Mira, cuando me preguntan así, es que tú mismo vas a saber dónde. Como hay las ceremonias, por ejemplo, Ujú, las personas pueden ir con mucho miedo, pueden ir con mucho nervio, pero están en primera fila. Es como tengo un miedo, estoy súper recagada, pero no me importa, aquí estoy. Y ujú, va, me la juego. Eso significa que ya esa persona está preparada. Más sin embargo, si la persona tiene mucho miedo y pone pretextos y no, siempre no, y que, espérate, y pone mucha larga y así, es porque esa persona no está preparada. Una como ventaja, entre comillas, lo que tiene la Pandora es que tanto como las plantas ancestrales como la Pandora te ayudan a estimular tu pineal, ujú, el tercer ojo. Entonces, la ventaja es que hay muchas personas que no se sienten preparadas porque el tema de las ceremonias también no es para todos y no es cualquier cosa, hay que hacerlo con mucho respeto. ujú. Entonces, cuando, ejemplo, dicen, no, sabes que no estoy preparada para una ceremonia, pero eh, me, me como que me da más seguridad irme a una sesión de Pandora porque sé que ahí no tengo que consumir algo y sé que va a ser más light, Ujú. en pocas palabras. Ok. Porque cuando vas a comulgar alguna planta de la que sea, ahí vas a perder el control completamente. Sí, haz de cuenta que te cortan el ego, entonces muchas de las personas, una de como de sus talones de Aquiles es Ujú, que soltar el control. mm, Ujú. Entonces, por eso hay muchas personas que no están preparadas. Y también no están preparadas para enfrentarse consigo mismos y enfrentarse con sus más grandes miedos, que también a la vez eso está perfecto porque es parte de su proceso. Pero tarde o temprano va a haber un punto de la vida de que si no resuelves eso que hay que solucionar ya, ujú. la vida te va a traer así en carrilla de que, órale, ya es momento, ya es hora. Y ahí es donde vienen como Sí. los madrazos, ¿no? Como dicen. Ok, ok. Este, ya para finalizar, platícanos. Bueno, generalmente les platico, bueno, les pregunto a mis invitados que me den alguna anécdota, una enseñanza de un abuelo, de uno de sus abuelos. Por eso es el podcast del abuelo. Qué bello. Entonces, a ti te voy a hacer una pregunta diferente. ¿Alguna Sí. enseñanza, alguna anécdota o frase de alguna de tus experiencias? Fíjate que con mi abuelo materno, Ujú, yo no fui como muy allegada, muy aprensiva a él, pero algo que yo admiraba muchísimo de él es la sabiduría que él tenía. Él, de hecho, su historia desde muy chico y tuvo una infancia muy difícil, mucho abandono por padres, él estuvo mucho en el mundo del alcohol, de las apuestas, mujeriegos, o sea, ese tipo de cosas. ujú, Entonces, él también no tuvo muchas oportunidades como de ir a la escuela ni nada de eso. O sea, sí las vio un poco negras, un poco difíciles, pero a final de cuentas, era una persona tan culta y tan sabia que a la vez yo no me explicaba como de dónde sacaba tanto conocimiento, tanta sabiduría. Era muy abierto también, era muy alivianado. Entonces, había muchas cosas muy interesantes que aprendí de él. Ese fue de mi abuelo materno y de mi abuelo paterno, algo que no tengo, bueno, anécdotas como tal no, pero algo bonito es que pude estar en sus últimos respiros de vida. Entonces, al yo estar ahí con familiares, al despedirlo y decirle, abuelo, todo está bien, tranquilo y te va a ir súper bonito y a final de cuentas al rato nos vamos a ver, fue algo que me marcó mucho, pero positivamente y fue como, qué padre que estuve en ese momento que a la vez
irónicamente, pues también es triste, ¿no? Ujú. Porque se te va alguien querido, pero eso fue algo que se me vino Sí, de mi como que abuelo paterno. tener la oportunidad de despedirte pues vale oro, ¿no? Sí, exactamente. Y un tema, por ejemplo, yo nací en Saltillo, Ujú, entonces yo tengo desde primaria hasta toda mi vida. Digo, he tenido temporadas donde me he ido a otras ciudades, pues, pero prácticamente toda mi vida he estado aquí en Chihuahua. ujú, Y toda mi familia, primos, abuelos, tíos, la mayoría están en Saltillo. Entonces, pues si te fijas, fueron muchísimos años donde ellos en Saltillo y yo aquí en Chihuahua, y las veces que iba eran de 2 o 3 veces por año, entonces casi, pues sí, yo no los veía así muy seguidos ujú. como la gente que sí tiene a sus abuelos en la misma ciudad. Sí. Entonces también por eso como que eran más retiradones, pero nos queríamos mucho. Ok, ok, qué bien. ¿Algo que nos quieras ya agregar, compartir? Ya para finalizar. Sí, claro. em, Me encantaría que se dieran esa oportunidad de sentir. Ya estamos como en otros tiempos donde ya los de arriba nos están invitando, nos están empujando justamente a reconectarnos con nosotros mismos, a eh, conectar como con ese amor incondicional. eh, Basta ya como de andar cargando y guardándonos cosas del pasado, andar cargando con culpas, con miedos, con resentimientos, con ese tipo de cosas. Es como, o sea, la vida es tan rápida, la vida es tan corta que de un momento a otro no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, ¿para qué desgastarnos y para qué vivir en cosas pesadas o futureando que no sabemos si va a existir, ¿no? Ujú. Entonces es simplemente como invitarlos a que trabajen consigo mismos, o sea, ahí está esa clave, bueno, como experiencia, ¿no? Para mí es trabajar contigo mismo para que saques tu mejor versión, para que vivas, disfrutes y te conectes con la presencia, te conectes con el ser superior. Entonces, entre más abierto, más expandido esté tu alma, tu ser, así es como lo vas a compartir con las demás personas. Entonces es justo como invitarlos de que, en pocas palabras, ya basta de fregaderas, de chingaderas, de quedarnos con cosas atoradas, cosas del pasado, es de que ya, o sea, ya, haz las paces, haz tu vida, vence esos miedos que más le temes, Ujú. que a final de cuentas es una energía, es un simbolismo, pues, pero en cuanto vences ese miedo, ahí es donde están todas las bendiciones y todos los regalos. Entonces, si tú te das esa oportunidad, tu vida, te lo juro, cambia por completo y vives la vida de tus sueños. O sea, totalmente. Ok, gracias por compartirnos. Dinos ya, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde se puede poner la gente en contacto contigo? Sí, claro. En Instagram es Ujú. donde como estoy más presente, es mi amor-acá de Anacare. Ok, por ahí lo ponemos ahí en el video y en la descripción del video. Sí, ahí me pueden Este, encontrar con todo gusto. Y ahí también en el Instagram está, creo que el WhatsApp. ujú, Y también en el Highline están como todo lo que comparto, los eventos, las sesiones de Pandora, un poquito de mí. Entonces ahí en cada uno, en el circulito, le ajá. pueden picar y ahí están todas esas historias de lo que he estado trabajando. Entonces ahí pueden saber poquito o mucho de este caminito o este recorrido que estoy teniendo. Ok, no. Muchísimas gracias por compartirnos. No, hombre, a ti muchísimas gracias, todo un honor y la verdad es que me la pasé muy bien y se me fue muy rápido. Yo por mí hay que seguirle más Sí, platicando, se fue súper rápido. sí. Ok, Muchísimas no, pues hay que gracias, hacer todo un otra honor. en otro momento. Sí, claro que sí. Ok, Muchas bueno, gracias. esto fue todo, gente. Nos vemos a la siguiente y no olviden suscribirse y darle like. Gracias.